Hoy quiero, con la ayuda del Señor, transmitirle algo que está para su cumplimiento en el futuro. Pero por la gracia y la revelación que Dios ha querido manifestar mediante su palabra, nosotros como iglesia tenemos el testimonio fiel, en donde podemos conocer aquello que Dios ha querido revelar. Esta mañana el título del mensaje está referido a un personaje especial de ese tiempo. Y no pretendo mostrarle la película completa porque sería imposible, no soy competente para eso, pero sí a través de lo que Dios ha querido revelar y tomando parte de ello, le voy a mostrar algo así como lo que hoy se utiliza mucho, un tráiler de lo que será esa gran película en donde Dios estará mostrando su gloria y su poder y poniendo fin a la existencia de este personaje. El título de este mensaje es El carácter del anticristo. Es un título bastante desafiante porque en verdad todavía no lo hemos visto, pero sin embargo la palabra de Dios da testimonio de una manera bastante abundante acerca de lo que representará la persona de este personaje, valga la redundancia. Quiero llevarles, por favor, a leer la palabra. Esto va a ser el principio de lo que vamos a leer. Hoy voy a leer bastante la palabra. Así que, por favor, prepárate para resistir y recibir todo lo que de parte de Dios está a favor de cada uno de nosotros. Vayamos, para empezar esta mañana, a la parte central del mensaje, en donde vamos a encontrar muchos detalles referidos precisamente al carácter del anticristo. Daniel, capítulo 11. Versículos 36 al 39 y de ahí saltamos al 45. Y dice así la palabra de Dios, y la leemos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey, presta atención porque aquí ya Dios está presentando al personaje. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y presta atención que allí en la Escritura ese nombre Dios aparece con minúscula. Sobre todo Dios, los conocidos. Y contra el Dios, con mayúscula, de los dioses, el que está por encima de todo. Este rey, dice, hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, chiquito, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. En cierto sentido tendrá éxito, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, lo profetizado tendrá su cumplimiento. Del Dios de sus padres, sigue abundando en detalles este personaje, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios, chiquito, alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. En hebreo es Mausim. Dios que sus padres no conocieron,
lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Tomará de un Dios ajeno autoridad y fuerza y construirá fortalezas inexpugnables. Prácticamente parecerán invencibles, y colmará de honores a los que le reconozcan. Tendrá un alto poder de persuasión y de seducción. Y dice, por precio repartirá la tierra. Creerá estar en el sitial de alguien que es omnipotente y que tiene dominio de todos los espacios de la tierra. Ahora, saltemos al versículo 45, cerrando el capítulo 11 de Daniel. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué más? Los mares que rodean a una tierra, la cual él ambiciona a ser el centro de su reino. Y dice, el monte glorioso. No hay otro monte más glorioso que el monte de Sión. Él plantará, dice, las tiendas de su palacio entre los mares, y allí tengamos presente el mar Mediterráneo que bordea la costa occidental de la tierra de Israel, y el monte glorioso, el monte de Sión, donde está Jerusalén, monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aleluya. Las Sagradas Escrituras nos revelan la actividad de un rey muy poderoso que todavía no se ha dado a conocer, pero que se manifestará en el tiempo postrero. Por un tiempo, como recién estuvimos leyendo en la Escritura, prevalecerá, prosperará, tendrá éxito, logrará imponer sus condiciones y recibirá autoridad del mundo espiritual, de un Dios ajeno. Autoridad que nunca la tuvo ningún otro líder en la tierra hasta ese momento. Pero dice la Escritura, como bien lo terminamos leyendo allí al final del capítulo 11 de Daniel, que el tiempo de ese rey llegará a su final. Y en esta manifestación de ese tiempo ocurrirán hechos muy potentes que darán cumplimiento a la palabra profética ya revelada. Esa palabra profética es muy importante porque, como dice el apóstol Pedro, es la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día en que tenga su cumplimiento, la luz de la verdad resplandezca con todo poder. Así lo declara Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 19. Ahora, acompáñenme a hacer un recorrido rápido en las Escrituras de esos hechos tan importantes que van a suceder en el cumplimiento de la palabra profética. Hechos que están claramente señalados en libros proféticos, tan precisos en cuanto a la descripción de esos hechos,
como son los libros proféticos de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver rápidamente algunos de estos pasajes. Y vamos a arrancar con Daniel capítulo 2. Tengan paciencia, porque en el relato, y si alguno tiene para anotar, anote, porque es importante llevar presente esto que Dios ya reveló. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 34. Allí el que habla es Daniel. Presta atención a esto. El que habla es Daniel. Él fue a Dios y le pidió revelación de algo que en el mundo natural era imposible. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, se le fue el sueño, no lo podía recordar, pero quedó tan inquieto y turbado que él demandó de los sabios que le rodeaban que le dieran a conocer el sueño. Daniel fue y clama con sus 3 amigos y Dios le revela el sueño. Y acá está Daniel dando a conocer al rey aquel sueño que tanto le perturbaba. Y le dice Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 31 al 34. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Eso lo conmovió. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, una mezcla de hierro y barro. Versículo 34. Estabas mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, sacada de su lugar, no con la intervención del hombre, no con mano, e hirió a la imagen, esa imagen terrible, tan sublime, tan grande. Dice, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Allí Daniel le está dando a conocer el sueño. Ahora luego le dice la interpretación y me voy a referir a solo 2 versículos en la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor acerca de ese sueño. Versículo 44, seguimos en el capítulo de Daniel. Y en los días de estos reyes, aquella imagen estaba representando distintos tiempos de reyes que iban a dominar en la tierra. Por lo tanto, lo que Daniel está dando a conocer a través de la revelación de Dios es el tiempo del dominio de los hombres en la tierra, en el cual todavía nos encontramos. El hombre tiene dominio todavía. Y entonces, allí, en la interpretación, versículo 44, Daniel le dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, recuerdan que dijimos que fue tomada una piedra sacada de su lugar, no por mano del hombre, sino que será ¿quién? El Dios del cielo, que levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos de la tierra. Pero él, el reino que viene a gobernar, permanecerá para siempre. Daniel está dando a conocer al rey el tiempo en el cual se cumpliría algo que Dios había hablado 500 años antes a su siervo David, dándole una promesa de pacto, diciéndole, de tu descendencia levantaré uno que recibirá un reino cuyo reino será eterno. Y Daniel ahora le está dando a conocer a Nabucodonosor sin mostrarle aquel detalle, pero nosotros hoy lo podemos conocer y entender, porque en 2 Samuel capítulo 7 Dios habla a David acerca de ese pacto.
Ahora, en el cumplimiento de ese pacto, Dios le dice que este reino que viene permanecerá para siempre. Versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vayamos al capítulo 7 de Daniel. Presta atención porque es muy importante. En el relato hay abundante información revelada por Dios mismo acerca de ese tiempo. Y en el capítulo 7 de Daniel, ahora ya no se trata del sueño del rey, sino que es el mismo profeta que está recibiendo visiones de Dios. Y esta es la parte exclusiva en cuanto al testimonio de la profecía, porque lo otro es parte histórica, algo que sucedió con el sueño del rey. Pero ahora Daniel está hablando en palabras proféticas, declarando algo que de parte de Dios está claramente sellado. Y entonces le dice, Daniel capítulo 7, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones. Ya no es un sueño, es una visión que está recibiendo el profeta Daniel. En visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, la que finaliza el dominio de los hombres en la tierra, la cuarta bestia, aquella que es presentada como pierna de hierro y pies de hierro y barro. La cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había ante ella, y tenía 10 cuernos. Este detalle importante, 10 cuernos. El cuerno representa poder, y acá está siendo simbolizado a través de naciones que gobiernan, que tienen el poder. Ahora, es interesante el otro detalle que ahora agrega Daniel, versículo 8, y dice, mientras yo contemplaba los 10 cuernos, los cuernos dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este cuerno pequeño es el mismo rey del cual antes Daniel, por revelación de Dios, habló acerca de un rey que se ensordecerá sobre todo Dios. Un cuerno pequeño. En apariencia no tenía la trascendencia de aquellos 10 cuernos, pero fíjense la trayectoria de ese cuerno pequeño. Salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, de los 10 primeros. Y aquí que este cuerno pequeño, no lo dice allí, pero este cuerno se refiere al pequeño, tenía, fíjense la descripción, ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, un gran orador, un elocuente orador. Estuve mirando, versículo 9, hasta que fueron puestos tronos. Y entonces acá Daniel en la visión pasa de la posición de la tierra a la situación de lo que ocurre en el cielo. Todo evento que acontece en la tierra antes tuvo su explicación en las manifestaciones de un mundo espiritual que está invisible, pero que Dios lo está revelando a través de su palabra, y sus hijos lo reciben de una manera bendecida por Dios, porque es testimonio que nos lleva a estar firmes en el lugar en el cual nuestra fe se fortalece en el Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Acá ya no habla de lo que ocurre en la tierra. Está allí en los sucesos, los acontecimientos del cielo. Y se sentó
un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Es un trono, y ese trono es un trono de justicia. Allí se realiza un proceso judicial. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces dice el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Otra vez Daniel está conectando los acontecimientos del cielo con la tierra. Y dice, mientras miraba hasta que mataron a la bestia. Ese cuerno pequeño es una bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 13, miraba yo en la visión de las noches, y he aquí, con la nube del cielo. Ahora otra vez Daniel se sitúa en los acontecimientos allí alrededor de ese trono de gloria. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, título dado a el Mesías, como bien lo revelan los evangelios. Uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio. Esta es la piedra que fue extraída del monte, no por la mano del hombre, sino por la manifestación del poder de Dios. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, como bien antes lo había declarado en la interpretación del sueño al rey, su dominio, dominio eterno, que nunca pasará, cumplimiento de la palabra profética dada a David, palabra de pacto, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 8, versículo 19, le dice el ángel que está trayendo a el corazón del profeta el entendimiento de las visiones. Daniel 8:19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, conocido también como el día del Señor o de la consumación de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora vayamos allá en el mismo capítulo 8, pero en los versículos 23 al 26, y dice otra vez, haciendo mención a la actividad de la tierra y al fin del reinado de estos, los gobiernos de la tierra, cuando los transgresores, los que van más allá de los límites establecidos por la ley, los transgresores, los que se levantan en contra de Dios, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Otra vez está hablando del cuerno pequeño. Y entonces dice que este será un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este detalle es muy importante. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Él recibirá autoridad que le será dada y se fortalecerá no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente según su consejo, según su voluntad, y destruirá aún en su bendición que tendrá a través de la autoridad recibida, destruirá a los fuertes y al pueblo santo, hará guerra contra la iglesia. Ahora dice el versículo 25, con su sagacidad
hará prosperar el engaño en su mano. ¿Recuerdan la palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 24? Mirad que nadie os engañe. Esa será una de las características más fuertes que serán notorias en ese tiempo, el engaño, cómo va a crecer y va a prosperar y tendrá como una fuerte motivación el espíritu de mentira en el cual se sostiene. Hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y entonces el ángel le dice, la visión de la tarde y mañana que se ha referido, hay un tiempo de cumplimiento, es verdadera. Y le dice a Daniel, tú guarda la visión, iglesia, guarda la visión, porque es para muchos días. Al tiempo del fin tendrá su cumplimiento. Ahora, salgamos de Daniel y vayamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver la conexión que existe entre aquel libro del Antiguo Testamento y lo que ahora Dios está mostrando en la visión al apóstol Juan allí en la isla de Patmos. Muchos años después, aproximadamente unos 500 años después, el apóstol Juan recibe esta revelación, la cual estaba directamente conectada con el libro de Daniel. Y entonces vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y dice allí la Escritura, vi en el cielo otra señal. Juan está describiendo la visión. Grande y admirable, ocurre en el cielo. Y dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y está allí manifestando el conocimiento de las 7 copas en las cuales Dios va a manifestar su ira en el tiempo postrero. Y luego dice el versículo 2, vi también como un mar de vidrio, está describiendo aquello que sucede en el cielo, un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, aquellos millares de millares que estaban adorando al anciano de días sentado en el trono, como lo describía Daniel. Y vi, dice, allí, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aleluya. Estos están en victoria, estos están allí en gloria, estos están regocijándose en la victoria del Cordero. Y cantan, dice el versículo 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Este coro tenemos que tenerlo presente en memoria, porque un día será el coro que nos convocará alrededor del trono de la gloria para exaltar al Rey de gloria. Aleluya. Pasemos ahora al capítulo 16 de Apocalipsis. Allí nomás, inmediatamente, en el versículo 1, dice Juan, oí una gran voz que decía, está describiendo la visión, desde el templo, una voz que hablaba a los 7 ángeles, los que tenían las 7 copas de la ira, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Pasamos ahora al versículo 12. Allí, en ese intervalo entre el versículo 2 y el 12, se va describiendo la acción de cada uno de los ángeles y llega al sexto ángel. Y dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que está allí arriba al norte de Israel. Y el agua de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente que vendrán a la tierra gloriosa. Y vi salir, versículo 13, de la boca del dragón. Presta atención a esto, porque acá se describen tres personajes. El dragón, y luego dice, y de la boca de la bestia, segundo personaje, y de la boca del falso profeta, tercer personaje. Uno es el dragón, el otro es la bestia, y el tercero es el falso profeta. Vi salir, dice, de la boca de estos, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Espíritu de demonio que llaman a los reyes de la tierra y los convocan para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces allí Juan declara las palabras de Jesucristo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y entonces dice el versículo 16, allí el apóstol Juan completa la visión. Dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Wow. Apocalipsis capítulo 17. Vayamos allí a los versículos 12 al 14. Y otra vez nos conectan con Daniel. Y dice, versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos reyes, una alianza, una confederación de naciones que se unirá para levantar a aquel hombre que va a gobernar sobre la tierra, ellos tendrán autoridad recibida juntamente, como bien lo señala allí, con la bestia, el cual es el cuerno pequeño o anticristo. Y entonces dice, versículo 13, hablando de esta confederación, de esta alianza de naciones, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, al cuerno pequeño. Y entonces dice, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Qué gran privilegio tiene la iglesia de ser contada entre aquellos que se distinguen como llamados, elegidos y fieles. Déjame terminar con estos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis y veamos la acción de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 11. Ahora Juan dice en su visión, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Recuerdan Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está siendo descrito aquel que viene a reinar. Él es el Verbo de Dios. Y dice versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de aquel que es el Verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él viene en poder y autoridad para establecer y tomar posesión del reino que le pertenece. Aleluya. Él las regirá con vara de hierro. Aleluya. Y él, dice allí la Escritura, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo termina la batalla en aquel gran día llamado lugar Armagedón? ¿Qué ocurrirá? Más abajo, en el mismo capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 20, dice la Escritura: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de la bestia, delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia, de la cual habíamos visto el domingo anterior, Apocalipsis capítulo 3, que surge del mar, de los movimientos políticos y conflictos de las naciones, la bestia, que constituida como gobernante mundial, y luego aquella otra bestia, la segunda, que se levanta de la tierra, que surge del dominio del hombre en su tiempo terrenal. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero quiero volver a esa palabra que leímos hace un momento en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El falso profeta es mencionado allí. No aparece de esa manera descrito en el capítulo 13. Simplemente habla de una bestia que se levanta de la tierra. Pero esa no es otra que el falso profeta, como bien lo señala Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Este falso profeta, junto con la bestia y el dragón, lanzan tres espíritus inmundos con forma de rana, que van a los reyes de la tierra, espíritus inmundos, para convocarlos y reunirlos a la batalla de Armagedón. En aquel tiempo, claramente las Escrituras, a través de las evidencias que muestra la palabra revelada, en aquel tiempo se manifestará el día del Señor, también conocido como el día de la ira de Dios, y tendrá su cumplimiento en aquella batalla identificada como la batalla de Armagedón. Ahora, es interesante que allí, en aquel día, van a estar en acción tres personajes, pero de estos tres hay uno que prevalece sobre todo. Ese es el dragón, a quien la Escritura
en el capítulo 12 lo identifica como la serpiente antigua y el diablo o Satanás. Satanás en ese tiempo, el dragón, no solo habrá dado autoridad a la bestia que sale del mar, y tal autoridad alcanzará por 42 meses. ¿Qué tiempo es 42 meses? Exactamente 3 años y medio. La segunda mitad de la semana 70 del capítulo 9 de Daniel, la cual no hemos visto porque eso habría que verlo en profundidad, detenidamente, solo relacionándolo con el capítulo 9 de Daniel. Pero claramente el dragón habrá dado autoridad a la bestia que sale del mar, y tal autoridad le será entregada por 42 meses, exacto el tiempo que Dios declaró referido a la semana 70 de Daniel. Pero al mismo tiempo, el dragón no solo le va a dar autoridad a la bestia que sale del mar, sino que también le dará autoridad a la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. Esto lo muestra Apocalipsis capítulo 13. No hay tiempo para detenernos allí, pero sí podemos destacar esto. La primera bestia, la que sale del mar, va a ser el líder político, el cual el apóstol Juan lo destaca como el anticristo, el cual Daniel lo señala como un cuerno pequeño. Este personaje gobernará en el mundo. La segunda bestia es el falso profeta. Él no será un líder político, él será un líder religioso que apoyará a la primera bestia y realizará grandes señales, engañando a quienes. Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, lo leímos el domingo anterior, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hará grandes señales engañando a los que no creyeron a la verdad. Ambos, tanto el anticristo como el falso profeta, tendrán autoridad recibida del dragón, Satanás. La principal actividad de Satanás es la mentira y el engaño. Ahora, ¿cómo esto él lo llevará a su realización? Imitando la Trinidad divina. Ustedes han visto recién, estuvimos leyendo Apocalipsis capítulo 16, lo que sale de la boca de estos tres personajes. Uno es el dragón, el otro es la bestia y el otro es el falso profeta. La intención del mentiroso y engañador es imitar la Trinidad divina presentando una falsa Trinidad, en donde Satanás será la imitación de Dios el Padre. El anticristo, el cuerno pequeño, la bestia que sale del mar, será la imitación de Cristo o del falso Mesías. Y hay inclusive un acontecimiento que lo conecta con la experiencia de Cristo en su muerte. Y habrá evidencia en ese tiempo de un hecho milagroso donde Él será restaurado habiendo pasado por un proceso de muerte. Es tremendo lo que Dios señala en las Escrituras. Pero al mismo tiempo, el falso profeta será la imitación del Espíritu Santo. El dragón imitará a Dios el Padre. Satanás imitará a Dios el Padre. El anticristo, el cuerno pequeño, será la imitación de Cristo o el falso Mesías. Y el falso profeta será la imitación del Espíritu Santo. Es probable que ambas bestias, tanto el falso Mesías, también llamado anticristo, el cuerno pequeño de Daniel, aquel que Pablo destaca como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, tanto esa bestia como el falso profeta, la que surge de la tierra, es muy probable que sean líderes muy carismáticos, que representarán a un
sistema que viene a implantar algo de lo cual ya se está hablando desde hace tiempo. Un nuevo orden mundial. Y en relación a esto se habla de una famosa Agenda 2030, la cual viene para llevar a cumplimiento este sistema, un nuevo orden mundial, el cual traerá sobre toda la tierra un modelo político, económico y religioso de unificación para todas las naciones. Estas bestias, tanto la primera, el anticristo, el cuerno pequeño, como el falso profeta, actuarán con un poder sutil de seducción y de cautividad. Van a cautivar el corazón de los hombres y además van a promover en este sentido la unidad y la paz mundial. Dicho modelo será luego impuesto en la práctica. Primero lo van a promover, luego lo van a imponer. ¿Cómo lo van a imponer en la práctica? A través de una marca. A través de una marca. Y aquel que no reciba la marca estará condenado a morir. La Escritura lo señala. Sin la marca no se podrá comprar ni vender. Será aislado del sistema. El que no tenga la marca vivirá quizás tranquilo en su hogar, pero aislado como una ciudad sitiada, sin posibilidad de subsistir. No podrá comprar ni vender. Pero vamos a centrarnos ahora en el carácter del falso Mesías, el cuerno pequeño, el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición. Por un tiempo, como bien leímos aquí en las Escrituras, tendrá éxito en su gestión. Cautivará a todos. Y por si fuera esto poco, habrá logrado engañar aún a los judíos. Los judíos, siendo engañados, aceptarán hacer alianzas con este personaje. Jesucristo lo profetizó. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Jesucristo les dijo en aquel tiempo a los que estaban allí, muchas veces contradiciendo las palabras del Señor, levantando excusas en cuanto al testimonio de su corazón. Pero Jesús les habla claramente y en forma directa y les dice, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesucristo lo profetizó. Esto da dado testimonio de que será un hombre muy astuto. En su astucia será al principio un estricto observador de la ley de Moisés y aún para lograr la simpatía del pueblo judío, él mismo se ocupará de promover la reconstrucción del tercer templo, lo cual entonces será posible porque tendrá el dominio de las naciones y no habrá quien se lo oponga. Para ser aceptado por el judío hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Deberá provenir en su árbol genealógico de la tribu de David. Se espera que el lugar de su nacimiento sea Belén. Los judíos conocen perfectamente esa parte de la profecía. Así que son detalles que no van a pasar por alto. El judío lo espera en su presentación, tal cual lo esperaban aquellos que vieron a Jesús, el Mesías, presente en medio de ellos como un rey. De esa manera lo veían. Ellos esperaban que Jesús venía a darle la independencia del dominio del imperio romano que los sometía. En aquel tiempo, en el tiempo postrero, el judío estará en la espera
en su presentación de un rey que será un líder humano, no divino, porque eso es algo que ellos realmente lo acusaban a Jesús de ser un blasfemo por autotitularse Dios. Pero ellos están esperando un líder humano que vendrá como rey, un líder que no será divino, pero muy cercano a Dios, como lo fue Moisés. Y esa cercanía lo va a demostrar a través del poder de seducción, primeramente aceptando la ley de Moisés y luego declarándola totalmente inútil y contradiciendo la ley, los tiempos y las órdenes dadas por el testimonio de Moisés. Los judíos creerán en ese líder porque además ese líder logrará reconstruir algo que ellos tienen completa expectativa y en la cual ya se han preparado, han hecho todas las disposiciones necesarias para ejecutarlo inmediatamente. Él logrará reconstruir el tercer templo y lo hará en su lugar original. No importa lo que haya ahora hoy allí, no importa. Él logrará reconstruir el tercer templo en su lugar original. Es interesante que todo esto fue afirmado por el Señor Jesucristo y por los mismos apóstoles. En diversos textos bíblicos, el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, entre otros, ponen énfasis en la manifestación de algo que sucederá en ese tercer templo. ¿De qué se trata? Jesucristo lo señaló: la abominación desoladora. Y esto ocurrirá a través de este personaje identificado como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. En Mateo capítulo 24 y versículo 15, recuerdan que habíamos leído estas palabras del Señor hablando acerca de lo que los discípulos le habían preguntado. Señor les dijo, por tanto, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, habla de un lugar físico, en el templo, en la tierra. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Podemos saber que se trata de un hombre que se presentará ocupando el lugar de un falso Mesías. El apóstol Juan en el capítulo 2 lo llama el anticristo, es decir, uno que viene en lugar de un falso Mesías, que viene a imitar al Mesías. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo a través de las Escrituras y el testimonio fiel y verdadero de Dios? ¿Qué significa todo esto? Que como cristianos debemos conocer y entender aquello que ya fue revelado, porque está a nuestro favor, es herencia de los hijos. Debemos conocer y entender lo que ya fue revelado. ¿Para qué? Para saber y estar alertas cuando Él se manifieste, si acaso aún estamos todavía aquí en esta tierra. Las características del hombre de pecado están presentes en la declaración que hace el apóstol Pablo, hablando acerca del carácter de los hombres en los días postreros. Esto es muy interesante, porque todos piensan que esto va a ser simplemente su cumplimiento en la manifestación de aquel cuerno pequeño. Pero es interesante, Pablo dijo, el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Y esto cómo se revela? Es que el carácter de los hombres en los tiempos posteros está dando las mismas señales. Y esto me lleva al próximo mensaje, la importancia de que en la vida del Hijo sea formado el carácter de Cristo. Porque es la manera clara, indubitable, irrebatible, en el cual nunca podremos ser confundidos ni engañados.
Necesitamos del carácter de Cristo. Pero ese es tema de otro mensaje. Ahora Pablo, cuando habla del carácter de los hombres en los días postreros, si quieren anotar, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, Pablo dice allí a estos, a los que dan clara muestra de estas señales, evítalo. Es muy contundente Pablo. A estos evita esas características que están presentes, porque el misterio de la iniquidad está en acción, serán más visibles, serán más potentes, más contundentes, a medida que nos acerquemos al tiempo de su total cumplimiento, cuando esas características serán mostradas plenamente en la persona del inicuo y el hijo de perdición. Quiero terminar volviendo al pasaje que leímos al principio. En el capítulo 11 de Daniel, versículo 36, decíamos, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios, en mayúscula, de los dioses, hablará maravilla, pero en contra, no a favor, hablará maravilla, pero en contra. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En la misma manera, Pablo, en paralelo a lo que allí Daniel está expresando, él declaró, y esto lo vimos el domingo anterior, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? Que este personaje será un hombre ególatra. ¿Qué es egolatría? Amor a sí mismo. Estará coronado de altivez y soberbia. Se opondrá y se levantará contra Dios mismo. Y tendrá el descaro, la osadía, el atrevimiento de sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Cabe preguntar aquí, ¿será esa osadía de sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios? ¿Será esta la abominación desoladora en el juicio de destrucción del desolador? ¿Por qué propongo esta pregunta? Porque en las Escrituras hay suficientes antecedentes de actos como este. ¿Y cómo terminaron esos personajes? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 4 de Daniel nos habla de la soberbia del rey Nabucodonosor. ¿Y cómo terminó? Y luego, al fin de los días, cuando él se volvió de corazón a Dios y levantó sus ojos clamando por misericordia, Dios lo restituyó al poder que había tenido antes, pero tuvo que humillarse. Ahora, hay un acontecimiento que es aún más fuerte y se encuentra en el Nuevo Testamento cuando muere el rey Herodes, porque no le dio la gloria a Dios. Y cuando el pueblo clamaba, él estaba allí creyendo que era el Dios reconocido por su gente. Pero dice la Escritura en Hechos capítulo 12, versículo 21 y 23, que él murió y terminó comido por gusanos. Lo que sí se puede afirmar, aunque no podemos decir definitivamente que esa es la abominación desoladora, lo que sí podemos afirmar, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esto opera a través del mismo espíritu de aquel querubín protector que se rebeló contra Dios, como bien lo enseña el profeta Isaías en el capítulo 14, el versículo 13 y 14. Y luego también de él habla el profeta Ezequiel en el capítulo 28.
Esto es veraz, querido hermano, porque la Escritura lo ha declarado. El Señor lo ha revelado. La bestia recibirá su poder, dominio y gran autoridad para actuar durante 42 meses a través del dragón, aquel querubín protector que se rebeló en contra de Dios. Esa bestia que recibe autoridad es aquel que Pablo señaló como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es inicuo? La palabra inicuo viene de una palabra griego, anomos, que significa ilegal, injusto, sin ley. ¿Qué significa esto? Que el inicuo será uno que no respetará ninguna ley, ni aún aquella que al principio pretenderá con un poder alto de seducción transmitirlo al judío. Pero él también va a quebrantar la ley del judío, lo quebrantará e impondrá su propia ley. Será un símbolo del hombre altivo, perverso, malvado. Su actividad tendrá el respaldo del poder a través del cual aún obrará señales y prodigios mentirosos, señales que despertarán admiración y cautivará la mente de los hombres por un alto poder de convencimiento. Por un tiempo de 42 meses va a prosperar, va a tener éxito en su misión, va a promover el engaño y a muchos engañará. Como ya lo dijimos, aún al judío, que lo recibirá como si en verdad fuera el Mesías que ellos esperan aún. En su altivez, este hombre de pecado llegará al punto de la abominación desoladora. Entonces Dios pondrá final a su carrera. Por eso Jesucristo le enseñó a los discípulos, respondiendo a la pregunta que ellos le habían hecho. Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le respondió, Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La profecía, querido hermano, da testimonio que todo ocurrirá bajo la soberanía de Dios. Y esto es una clara evidencia a través del testimonio de la palabra profética que lo anunció antes. Es Dios quien tiene el control absoluto de su creación. Él gobierna en ese trono de justicia donde Él manifiesta su autoridad, su poder y todo su dominio. En el designio de la soberanía y perfecta voluntad de Dios, aquel inicuo un día será juzgado por Dios al final. Dios condena la iniquidad, de manera que la iniquidad solo es permitida para destacar una cosa que es relevante y que está por encima de todo. Dios solo permite la iniquidad para destacar la justicia divina. En el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. Es tremendo. Y tremendo el silencio que escucho. En Daniel 8 se da testimonio del inicuo, quien es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, y de quien se dice que será entendido en enigmas. Ya vamos a ver qué significa esto. Muy sagaz para hacer prosperar el engaño y lograr sus objetivos de dominación. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero su carrera
será detenida al final, no por la mano de hombre, sino por la intervención de Dios. Dios pondrá fin al gobierno de los hombres, como bien claramente lo destacó Daniel al dar la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Pero ahora quiero referirme a esto al final. La bestia será un hombre entendido en enigmas. Esto nos enseña que tendrá fuertes relaciones con el ocultismo. Operará a través del espíritu engaño en el cual él recibió autoridad. Es probable que tenga conexión con organizaciones pseudo-religiosas, como por ejemplo la logia masónica. Será un personaje muy astuto, que utilizará la adulación, como bien lo señala Daniel 11:39, para ganarse el favor de quienes él en verdad odia. Y esto lo hará a fin de seducir al mismo pueblo judío, a quienes terminará engañándolos y quienes harán un pacto, una alianza con él. Será un orador muy hábil, que hablará grandes cosas y en sus discursos superará a todos. No alcanzará nunca la relevancia de Mateo capítulo 5, 6, 7. Cometerá el grave error de blasfemar contra el nombre de Dios y se jactará de presentarse como si fuera Dios mismo. Este será el final de su carrera. Hay otras marcas del carácter de este personaje. Por ejemplo, lo leímos hoy en Daniel capítulo 11. Del Dios de su padre no hará caso. ¿Por qué? Porque él mismo se constituirá en Dios. No respetará a otros dioses. Se constituirá por encima de todo. Él mismo se exaltará como divino. No hará caso del amor de la mujer. Esto es un testimonio que realmente impacta, porque da a entender de su probable inclinación al homosexualismo. Honrará al Dios de las fortalezas, palabra que en el hebreo es Maosim, la cual simplemente está significando un Dios que en alguna manera va a manifestar una versión falsa, falsificada del verdadero Dios de las fortalezas, del cual David dio testimonio ante el gigante Goliat. Ese es el verdadero Dios de la fortaleza. Tomará fuerza y levantará fortalezas poderosas, de manera que será reconocido como soberano omnipotente de todos los dominios de la tierra. Él tendrá autoridad para repartir la tierra como él quiera. Esto lo hará a través de un Dios ajeno, diferente de los dioses tradicionalmente conocidos. ¿Por qué? Esto nos enseña que detrás del escenario mundial que todos vamos a ver, detrás de ese escenario, el que estará en acción es el mismo Satanás, un Dios ajeno. Alguien me dijo, y acá sí estoy cerrando este mensaje, alguien me dijo, el domingo pasado, al final del culto, ¿cómo es posible que alguien después de conocer la verdad se vuelva a lo que es falso? Es interesante que la Escritura nos muestra que aún los mismos judíos serán engañados. Ellos harán alianza con el anticristo. Aún con todas las señales que Dios les reveló. Allí hay en la palabra del Señor Jesucristo la respuesta adecuada al por qué muchas veces somos engañados. ¿Dónde está nuestra fragilidad? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 44, el versículo siguiente al que leímos hace un momento. Jesucristo le dice a aquellos que estaban allí, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Esto qué nos enseña?
que el punto principal por el cual muchas veces el engaño penetra es a causa de una fe frágil que está enfocada en el hombre y no en Dios. Porque buscamos la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Claramente Jesucristo dice que es un asunto de fe y no de cualquier fe, sino aquella cuyo único fundamento se encuentran en las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, cierro este mensaje con estas palabras. Ayer les envié a través de la invitación Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Esta es una palabra de exhortación, pero de afirmación también. Y dice allí la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Ten cuidado, querido hermano, de lo que entra a tu corazón. Ten cuidado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo expresamos a través de nuestras acciones. Ten cuidado de lo que entra a tu corazón. No te cargues de afanes y ansiedades, sino deleítate en el Señor. Confía en el Señor por sobre todas las cosas. Confía en el Señor. Aunque el cielo esté oscuro, parezca un cielo de bronce, confía en el Señor, porque encima de toda circunstancia hay un Dios que gobierna en ese trono magnífico de gloria. Confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón y lo hará de una manera en la cual tendrás contentamiento y paz a pesar de las circunstancias. Aleluya. Seamos celosos en guardar la fe, amando la palabra y en el poder del Espíritu Santo, el cual ha sido manifestado y es testimonio real en su iglesia. En el poder del Espíritu Santo, sigamos peleando la buena batalla y corriendo la buena carrera. Finalmente, démosle siempre la gloria al Señor y seamos agradecidos por sus fieles misericordias. Aleluya. Y si Dios permite que pasemos por pruebas y padecimientos, tengamos presente que somos privilegiados porque se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que se nos tenga por digno de padecer por Él. Aleluya. La marca de un verdadero cristiano es el privilegio. Esto va a sonar fuerte. Es el privilegio de sufrir oposición, persecución y todo tipo de oprobio por la causa de aquel a quien Él lo declara como su Señor. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Te invito a estar en pie, hermano. Amén y amén a la palabra.